El tema Venezuela, Cuba, Nicaragua, la lucha por la restitución de la democracia en nuestros países. Por la libertad, señores. Así es, Colombia, donde se está luchando, habrá un balotaje el próximo 17 de junio y bueno, aquí estamos pendientes de la democracia, que es preservar ese concepto de la independencia, de poder, de lo que compone la democracia, las instituciones. Que va más allá de partidos políticos, va más allá de políticos. Creo también, y creo que es válido aclarar, que los periodistas estamos aquí también para mirar hacia los políticos y ver lo que están haciendo, sea de donde sean, estén donde estén, sean del partido político que sean, de izquierda a derecha, nos da igual. Si están haciendo algo mal, si están haciendo algo erróneo, pues los periodistas tenemos la obligación de decir las verdades y decirlas como son. Es que para eso somos el contrapoder, ¿no, Álvaro? Exactamente. El contrapoder es precisamente eso. Somos que decía, estamos no para matar la cucaracha, sino para prender la luz y se vayan. Y que se vayan, exactamente. Muy bien, tú ves. Por eso es que Álvaro tiene que estar todos los miércoles. Así es. Ok, ¿qué pasó con Omara Ruiz? Sí, ¿La tienes en la línea telefónica? La tenemos en línea. Vamos a comenzar con eso. Nuestra querida Omara Ruiz Urquiola, hermana del preso político Ariel Ruiz Urquiola, el doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola. Omara, bienvenida. Cuéntanos qué es lo último que sabes de tu hermano injustamente encarcelado y condenado a 1 año de prisión. Se dice, y no es que todavía no lo puedo creer. Cuéntanos, Omara. Buenas tardes. Yo estuve a verlo el lunes porque tenía que hacer un trámite notarial. Toca la casualidad de que llegando yo me hacen esperar 1 hora con el notario afuera y era que él estaba reunido con un teniente coronel que es el segundo jefe de prisiones en la provincia de Pinar del Río. Entonces, lo que se estaba analizando, a la hora nos hacen pasar, todavía estaba el teniente coronel ahí, Ariel. Antes de empezar a hacer el trámite notarial, este teniente coronel nos impuso de que el motivo de esa reunión era la publicación en el extranjero de una nota acerca del maltrato físico que ayer había sufrido y de que ahí habían exageraciones, elementos que no eran acorde a la verdad. Lo que Ariel ratificó y yo también, porque verdaderamente la nota que él me enseña, que no es una nota oficial, ni mucho menos, es de una persona que alteró realmente la denuncia que yo había hecho, que sí está en otros medios de una manera fidedigna. A pesar de, yo le reiteré, y mi hermano también, que cada una de las amenazas, cada una de las embestidas violentas que ellos tengan contra él, nosotros las vamos a seguir denunciando en cuanto medios se acerquen, no solamente los medios internacionales, sino también los medios nacionales si se acercan. El tema es que no se acercan, obvia las razones por las que no se acercan. Él nos dijo que la vía de canalizarlo era quejarse los miércoles, que él mismo atendería las quejas y las viabilizaría, y ahí nos enseñó una serie de cartas, declaraciones que le habían tomado a otros reclusos, donde una parte afirmaba que lo que Ariel decía era verdad y otra parte lo negaba. Entonces él daba aquello todo como tácito, los que lo negaban, por lo que me di cuenta que absolutamente una investigación va a ser irregular y va a ser una falsía. De cualquier manera le dije, claro, vuelve a ocurrir otra violación y yo vengo el miércoles y lo veo con ustedes. Acto seguido lo denuncio cuanto medio se me ponga adelante, porque yo soy una mujer libre, una ciudadana de este mundo y tengo todo el derecho del mundo a denunciarlo. Todo el tiempo estuvo la amenaza subrepticia, todo el tiempo. Incluso se lo llevé a verbalizar de que si yo me quejaba a los medios fuera de Cuba o a los medios contestatarios, alternativos dentro de Cuba, Ariel podía sufrir la pérdida, o sea, ser perjudicado en sus beneficios. Cuando le pregunté qué beneficios serían estos, me dijo que, por ejemplo, las visitas, las llamadas telefónicas, entre otros. Yo le dije, dígame por favor si la visita del día 7 entonces ya está suspendida. Y dijo, no, de ninguna manera no está suspendida. O sea, nosotros le reiteramos, Ariel presente, y después cuando yo me quedo sola con él, le reiteramos que pueden, a partir de que tienen el poder por medio de la fuerza, tomar la medida que estimen pertinente. De rodillas, Ariel no se va a poner, yo tampoco le voy a pedir a mi hermano que se ponga de rodillas. Esto es una injusticia de principio a fin. Ellos han metido la pata, han hecho una barrabasada con un costo político incalculable y sencillamente ahora van a tener que asumir las consecuencias de una persona que no va a bajar la cabeza. Uno de esos oficiales elogió la conducta de Ariel, que es respetuosa, que todo el tiempo está dispuesto a colaborar, a trabajar en lo que haga falta dentro del penal, lo que sí no va a aguantar maltrato como el que sufrió de manos del oficial aposta. Precisamente ustedes nunca han bajado la cabeza. Esto no es nuevo.
la actitud de ustedes, Omar. Ustedes durante años han mantenido la dignidad y yo me atrevo a decir, yo personalmente digo, que eso es lo que ha llevado finalmente a Ariel a estar injustamente preso. Injustamente, lo repito una y otra vez, injustamente, porque precisamente es un hombre respetuoso, un hombre pacífico, un hombre que simplemente dice lo que piensa y bueno, sabemos que en el totalitarismo eso es muy peligroso y ahí está la prueba. A pesar de las amenazas, Omar, hoy tú estás aquí denunciando la realidad que ocurre con tu hermano. ¿Por qué? Sí. Karen, el tema es el siguiente, mira. Si nosotros seguimos callados, si nosotros seguimos acatando como cubanos este nivel de represión que puede ser explícita o puede ser solapada, como en este caso, como lo que pasó cuando yo estuve en el penal el lunes, si nosotros seguimos aguantando ese tipo de cosas, sencillamente estamos renunciando a la posibilidad de una vida y nosotros, ni Ariel ni yo, ni otros tantos cubanos, pensamos en la posibilidad de abandonar Cuba. Ariel y yo hemos viajado bastante y siempre hemos regresado. Nosotros no concebimos la vida fuera de Cuba. Entonces la opción que nos queda, como nosotros lo entendemos, es, aunque sea a nuestro nivel y en nuestro pedacito, vivirla con dignidad. Pase lo que pase, mira, o sea, ya nos pasó esto. Yo te digo honestamente, nunca pensé, y sobre eso estoy escribiendo algo, nunca pensé que realmente fuera tan bajo el coeficiente intelectual de la inteligencia cubana, hoy por hoy, que llegara a ser una barrabasada como encarcelar a Ariel. Nunca lo pensé. Eso tiene un costo político altísimo. Te digo, yo estoy sentada ahora a las afueras del oncológico frente al Pino Casuarina, donde mi hermano hizo la huelga por mi medicamento, y te puedo decir que el director acaba de negar la posibilidad de que yo me lleve el bulbo vacío del medicamento que me pongo por vía intravenosa. De uno de los dos medicamentos, uno es subcutáneo y el otro es intravenoso. El intravenoso, que yo no lo veo, él me niega la posibilidad de llevarme el frasco vacío que va a la basura. Me niega esa posibilidad porque es evidente que yo entonces, de tener el frasco, tendría la constancia de que el medicamento ha sido usado. Y yo estoy convencida de que el ciclo 43 y 44 se me dejó de poner, porque hubo manifestaciones en piel que fueron evidentes. O sea, los abusos son continuos, el atropello es continuo, y yo creo que todo va dirigido a que nos arrinconen para tener que irnos del país. Nosotros no nos vamos a ir al costo que sea. Mira el costo que está teniendo y nosotros nos vamos a quedar aquí. Te agradecemos. Ellos tienen que acabarlo de entender. Muchas gracias, Omar. Y sabemos también que Ariel, además del gran ser humano que es, bueno, además es parte del gran ser humano que es, ha sido tu médico durante 12 años, tú eres paciente de cáncer, y cuando las autoridades cubanas de salud pública te dijeron hace varios años que fueras a tu casa a morir, tu hermano te ha salvado la vida y te ha mantenido el nivel de vida, la calidad de vida, y pues sabemos también que tu salud puede estar afectada mientras Ariel está preso. Esa es otra gran preocupación que tenemos todos los que lo conocemos, los que estamos aquí apoyándolos, y también científicos alrededor del mundo, políticos, activistas. Te puedo asegurar que hay muchas personas, muchísimas, y lo digo públicamente, que están al tanto de lo que ocurre con ustedes y que no se van a callar. No nos vamos a callar, vamos a seguir denunciando estas arbitrariedades, estas injusticias. Estamos con ustedes, Omar, y por supuesto que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y ojalá que llegue. Gracias, Omar. Un fuerte abrazo para ti, para tu hermano y para la causa, de verdad. Hay que seguir luchando, no podemos detenernos ni nos pueden arrodillar. Te despedimos desde Cuba. Omar Ruiz Urquiola. Fíjate, ojalá llegue, y te pregunto a ti, Álvaro, como cubano, los 11 nombres del régimen de Maduro vinculados a crímenes de lesa humanidad, porque hay 131 muertos, hay personas perseguidas, violada. Ayer se habló en la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué no llega eso de Cuba, el tema de Cuba, a la mesa de estos investigadores que se presentan en Washington en la OEA? Yo creo que hace años ya salió un excelente documental, Nadie Escuchaba. Excelente. Desde la época de los años 60, cuando habían fusilamientos, cuando se torturaba en el Morro, en la Cabaña, en Isla de Pino, en la prisión Modelo y en Boniato de Santiago de Cuba. El mundo ha cambiado y desgraciadamente ni siquiera hoy en la OEA o Amnistía Internacional tiene el nivel de escrutinio que tiene con Venezuela. Gracias a Dios que lo tiene con Venezuela, y por lo menos se está denunciando, y como aquí se ha repetido mucho, es una metástasis con un cáncer desde La Habana, y a nosotros nos satisface de que se sancionen a los funcionarios venezolanos, con la esperanza de que también esta misma ley que se aplica en Estados Unidos, la ley Magnitsky, las sanciones que le han puesto la Unión Europea. Ahora tú me acabas de dar, antes de empezar el programa, 14 funcionarios del régimen de Maduro que han sido sancionados por Canadá. Incluido la primera dama, Cilia Flores. Incluido la primera dama. Yo creo que esto es ejemplo de lo que se debe de hacer.
Bueno, yo quiero también preguntarle a los venezolanos que están aquí con nosotros, vamos a presentarlos porque nos saltamos la formalidad porque tenemos la llamada. Está Así con es. nosotros José Antonio Colina, militar, a quien le agradecemos. Está también Francisco Javier Cardona, JJ Cardona, un ex narcotraficante que pagó ya sus culpas 18 años aquí en los Estados Unidos y que nos va a ayudar a entender un poquito lo que viene para Colombia y para nuestro país, porque además Diosdado Cabello, tú lo denunciaste y parece que todo Ha se ha denunciado con corroborado. nombres y apellidos Sí, de graves. Y no desde ahora, sino la vinculación de Diosdado, su hermano, en los cárteles de la droga. Cárteles de la droga y tema que llega a las elecciones en el balotaje del 17 de junio a Colombia. También está con nosotros un representante de Petróleos de Venezuela, Edgar Quijano, te agradecemos tu presencia aquí Bienvenido. como analista. Y Jorge Patiño, activista nicaragüense. Estaremos hablando Bienvenido. vinculando un poco los Nicaragua, temas. por supuesto. A los 5, bienvenidos. José Antonio Colina, estas sanciones, estos 11 nombres que salen vinculados a crímenes de lesa humanidad, que como ya decía Álvaro, es importante la lupa que la tengan los reflectores puestos sobre el tema de Venezuela, pero no parece estar ocurriendo con Nicaragua. En Cuba llevamos 60 años y estas sanciones nuevas de Canadá, además de las que se esperan se apliquen dentro de 2 días, ya en junio, como había dicho la Unión Europea. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos a seguir en la presión internacional para aislar al régimen de Nicolás Maduro, esperando una reacción interna dentro del país. Yo pienso que la gran diferencia que ha existido con respecto a Venezuela es que básicamente el régimen ha sido identificado como un régimen narcoterrorista, ha sido calificado de esa forma por toda la comunidad internacional, y hay que recordar que cuando se califica a un país o a un régimen de esa manera, entonces, bueno, se le da el tratamiento tanto a sus funcionarios como al régimen como tal. No así pasó en Cuba. Una de las cosas que se ha quejado del exilio cubano ha sido la forma como la comunidad internacional trató a Fidel Castro durante más de 40 o 50 años. Entonces, obviamente, pues si lo tratan como que si fuera un presidente democrático, no esperes tú que estén sancionando a gente que viola los derechos humanos. Esa es la gran diferencia. De hecho, vengo de una rueda de prensa en estos momentos que estaba conjuntamente con Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento de Democracia, un gran activista del exilio cubano, y estaba con varios representantes del exilio de los activistas nicaragüenses, pidiéndole prácticamente pues al secretario Almagro y a la comunidad internacional que le den el mismo trato a Ortega que le dan al régimen de Nicolás Maduro y a los Castro, porque no puede ser que entonces el secretario general de la OEA hable todo el día de Venezuela y entonces Daniel Ortega hace exactamente lo mismo en Nicaragua y nadie dice absolutamente nada. Eso hoy me tiene muy intrigada realmente. Entonces, ayer hablamos en este programa sobre esa actitud de Almagro en esa rueda de prensa básicamente lo que le dijimos fue, bueno, mire, este señor se comporta igual que los otros tiranos, le agradecemos por favor que tenga el mismo tratamiento, sanciones, aislarlo económicamente, asfixiarlo, hasta tanto pues busquemos un camino para que el tipo se vaya del poder. Patiño, tú como activista nicaragüense, ¿por qué no está ocurriendo con Nicaragua, donde están asesinando? Anteayer asesinaron a otro más de joven, 90 muertos más de 90, ya. Hoy están las madres, porque hoy es el Día de las Madres en Nicaragua, las saludamos a todas desde el corazón, no celebrando, conmemorando su papel y su rol en esta lucha que tienen los jóvenes en la calle, donde han fallecido pidiendo solo la renuncia de Daniel Ortega. Correcto. Vamos a hablar sobre el asunto de la OEA o de... Te quiero preguntar un poquito porque primero la OEA no está mirando a Nicaragua de la misma manera que lo está haciendo con nosotros estamos reclamando eso precisamente, que el comportamiento que ha tenido la OEA es con un país una cosa, con Nicaragua otra cosa. Esta situación de la OEA viene aproximadamente hace 2 años que ha estado hablando en secreto con el gobierno de Daniel Ortega y no nos ha presentado al pueblo de Nicaragua ninguna explicación de cuáles son esos avances de diálogo. Oh, esa es importante, esa información. A ver, ¿cómo es eso? Eso hace 2 años llegó y Almagro llega a Nicaragua a cada momento. Lógicamente no se presenta con los medios de comunicación como debe ser, entra y sale en conversaciones secretas, eludiendo muchas veces preguntas de la prensa, ocultando cuál es el diálogo interno que tiene él y el presidente Ortega. No ha dicho nada públicamente. No ha dicho nada y nunca. Solamente ha dicho que se va avanzando y que ese proceso de democratización del país va a ser efectivo hasta las próximas elecciones 2021. 2021. Exactamente. Imagínate, 2021 y tenemos el problema en este momento en Nicaragua de el pueblo en la calle, liderado por jóvenes que lanzaron un mensaje valiente, definitivo y que hizo suyo todo el pueblo de Nicaragua. Y contundente. Eso demuestra el cansancio del pueblo. ¿Qué más necesitamos? Además, recordemos también cómo llegó Ortega al poder. Porque se habla de supuesta democracia, pero ahí hubo muchas irregularidades a la hora de llegar Ortega al poder, ¿sí o no? Lógicamente han habido problemas de cambios a la Constitución, transformaron la Constitución sin una asamblea constituyente. Se aprovechó de también incluso partidos políticos que le hicieron un juego político y para repartirse cuotas de poder. Y participación económica, beneficios fiscales y favoritismo. Vemos el caso de Alemán, exacto, del Arnoldo Partido Liberal, sí, que fue acusado
por lavado de activos, robo en Panamá, papeles de Panamá. Y hasta el momento este señor está en el país, no ha sufrido las consecuencias de sus acciones, ni tampoco Daniel Ortega. Lo que vemos en este momento en Nicaragua es el reflejo de 11 años de constante persecución, de constante fiscalización del gobierno, tomando todo la ayuda venezolana que se recibió a través de chupándose a Venezuela, del gobierno de Venezuela, que pertenece al pueblo de Venezuela, o sea, un sinvergüenza como Maduro, robando eso, mandándolo a otro país para que otro se lo robe, y Daniel Ortega siendo responsable y pasándolo hasta ahora a un presupuesto nacional. Bueno, imagínate. Pero además ya yo creo que con todas estas protestas que ha habido, que demuestran precisamente el cansancio del pueblo y a su vez los muertos por simplemente protestar, es lo mismo que hizo Maduro en Venezuela. Sí, en este momento ser joven y ser estudiante significa criminalizarlo. ¿Cómo puede pasar eso impunemente frente al mundo? Tiene que agarrar a los activistas nicaragüenses y hacer más presión en el exilio. Tienen que viajar a Washington, tienen que mandar cartas, tienen que requerir esto ante los medios de comunicación y exigir que tengan el mismo tratamiento. Porque si lo hacen entre dientes, pues obviamente Almagro va a seguir haciendo lo que le da la gana con respecto a Nicaragua. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos mucho que agradecerle porque ha hecho el tema de Venezuela pues prácticamente su bandera entre la Organización de Estados Americanos. Pero aquí hay un activismo, Edgar Quijano, bastante grande, ¿no? Sobre el tema Venezuela, con los representantes, con los senadores. Un activismo que no nos gusta porque sabemos que hay líderes que están haciéndole el juego y que están en Washington haciendo lobby para que no se apliquen más sanciones, y otros que sí están con su ONG llevando la voz de la dictadura y que se mantenga el tema de lo que estamos viendo en las calles de Venezuela. Bueno, ya por supuesto Colina lo ha explicado un poco en detalle. Sin embargo, no solamente hay que decir que el activismo en Miami, el activismo venezolano ya está en el mundo entero. El hecho de que en la misma Unión Europea se reciban activistas locales en los distintos países, tanto en Canadá también, incluso en Sudamérica, en Colombia, o sea, ya más la diáspora venezolana, que ya lleva más de 4 millones, se calcula entre 3 y 4 millones de venezolanos en el exilio, da pie justamente para pensar de que realmente ya hay muchas voces, hay muchos ecos. Y lo que obviamente representa Venezuela en el eje continental es demasiado importante, porque todavía, a pesar de la caída de la producción de petróleo, todavía le siguen ingresando, porque Estados Unidos todavía le compra 600,000 barriles a Venezuela. ¿Y le paga? Que es realmente con el cual se está sosteniendo el régimen venezolano, que uno se preguntaría, ¿qué pasa? Yo no creo eso, y se lo voy a preguntar a J. Cardona. Yo creo que se sostienen de la droga, del tráfico y la droga. Acércate al micrófono. Esa es la realidad. Yo le iba a decir aquí al caballero, acércate en realidad el gobierno venezolano se sigue sosteniendo desde el narcotráfico, porque precisamente hoy he estado oyendo al futuro presidente de Colombia, Iván Duque. Él dice, el problema más grande que tenemos aquí es que Colombia sigue siendo el número 1 y rey en exportación de drogas. Ahora, criticó hoy, me encantó lo que hizo Iván Duque, criticó muy duro que por qué Colombia sigue perteneciendo a UNASUR. Le está acolitando a Maduro de que siga teniendo un poder que no debe de tener, porque sabemos de que es No te me desvíes, quiero preguntarte con tu experiencia, vuelve a identificarte quizás para los que nos están viendo en radio, los que te están escuchando en radio, viendo en Televisión Martí y a través de esta transmisión de Facebook Live. Tú fuiste narcotraficante, por desgracia, al cártel de Cali, ¿no? De Medellín, por desgracia. Bueno, afortunadamente, pagaste tu culpa 18 años aquí. Sí. Hablaste con la DEA, pero cuando uno habla y hace un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, que generalmente se hace para que Estados Unidos tenga más información del gran pez que tiene todo el negocio. Y tú desde hace muchos años, estábamos nosotros, Karen y yo, cuando hacíamos la producción del espacio, leyendo que tú denunciaste a Diosdado Cabello hace muchos años atrás. Y Diosdado Cabello fue sancionado ahora el 19 de mayo, precisamente por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué vinculación real? Y eso que te decía que desmentía Edgar Quijano, porque yo no creo que estén viviendo solo ese pequeño 600,000 barriles. Yo creo que ellos están sosteniéndose con un dinero ilegal que estoy casi seguro que es del narcotráfico. ¿Cuál es la vinculación real? Es la pregunta concreta del régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, con el narcotráfico. Es real y es actual. Y la FARC. Es real y es actual, porque vemos claramente cómo las FARC está en estos instantes conviviendo con estos sinvergüenzas de Venezuela, como es el mismo que no han vuelto a hablar de Adán Chávez ni de José, el hermano de Diosdado. El Mocho Cabello, ellos siguen teniendo
los vínculos, y los han visto en Colombia también. Entonces, las FARC y ellos, ¿qué pasa? Aquí está este completo maritaje, y es como se están sosteniendo, porque no solo para Estados Unidos están exportando, estamos viendo que están haciendo yo tengo informaciones, me pasan informaciones gubernamentales, como es mi amigo el coronel, todos esos amigos míos me dicen, hermano, hable usted tranquilo, que usted no sé qué le pasa, que a usted no le pasa nada, ni le da miedo. A mí no me da miedo eso, pero están exportando un promedio de 80 toneladas de droga, y todo está saliendo por Venezuela. ¿Y quiénes son los dueños? Diosdado Cabello, Maduro y Cilia Flores. Eso traducido 80 toneladas de droga. Es mucha plata, pero hay algo que hay que acotar, que en cierta forma le da la razón a Quijano. Y te voy a explicar por qué. Porque los 600.000 bolívares que le venden lo pagan con cash, un dinero que entra de manera orgánica a Venezuela. El dinero del narcotráfico es un dinero inorgánico. Y con esta cantidad de sanciones que se han implementado, es muy difícil realmente en estos momentos. Y por eso es que el régimen de Nicolás Maduro ha sido tan golpeado por las sanciones, porque no les permite mover el dinero como lo hacían anteriormente. Ni siquiera lo pueden hacer a través de sus empresas, porque antes agarraban, metían unas toneladas de cocaína y esa plata la movían a través de la siderúrgica y la depositaban en banco. Ya no lo pueden hacer. Ni el dinero, ni la moneda. O sea, es como cuando Pablo Escobar tenía las caletas enterradas, pero él no podía llegar a las caletas. A los venezolanos está pasando exactamente lo mismo en estos momentos con las sanciones, y por eso es que es tan importante que se ejecute. Entonces yo sí creo, y es por eso que vamos a aprovechar la oportunidad para reiterar que para quitarle, para ponerle la guinda a la torta, hacía falta que los Estados Unidos definitivamente apliquen un embargo petrolero en Venezuela, porque ahí sí le quitarían completamente cualquier tipo de oxígeno a un régimen que utilice ese poquito dinero para mantenerse en el poder. Eso es así. Las sanciones, estas sanciones de Canadá, de Estados Unidos, que son constantes, pueden asfixiar realmente al régimen, pueden funcionar más de lo que funcionó o aparentaron funcionar con los castristas. No, estas sanciones, por supuesto, van a ir poniendo paños calientes a la situación, pero mientras realmente no se tome una medida directa, efectiva, sobre las arcas son más de 40 millones diarios de dólares diarios que le entran a Venezuela por la vía de la venta petrolera. Si no se toma una medida... Yo pensé que era mucho menos. No, porque son 600.000 barriles por más o menos el promedio de la cesta venezolana, está en 68, 70 dólares. Dinero, entonces... En una situación, en un país, fíjate que ellos ya están pensando, el régimen de Nicolás Maduro, son en las remesas. O sea, que los venezolanos que estamos afuera vamos a mantener a ese régimen con las remesas a través del control del sistema financiero venezolano. A los cubanos, o sea, ya ellos se están preparando, tanto, por supuesto, porque esto simplemente es una fotocopia de la receta cubana. Ellos se están preparando. Su primer viaje oficial, y disculpa que te interrumpa, pero creo que esto tiene mucha relación. Primer viaje oficial de Díaz-Canel lo acaba de efectuar y fue a Venezuela. Ahora, hoy mismo está pasando. Correcto. Llegó. Termina la idea, pero luego quiero que me digan cuál es la lectura de ustedes. Claro, la lectura es que si seguimos dejando pasar, y pasan los días y pasa la semana y pasan los meses, solamente con sanciones que obviamente van dirigidas específicamente a estos delincuentes puntuales, obviamente les va a afectar en lo que sería sus negocios, la movilización, como explicó Colina, de sus empresas, pero no va realmente a poder sobre la estructura de lo que es un país, no lo va a poder realmente. O sea, el régimen está de alguna forma atornillado, y el régimen tiene suficientes recursos en este momento para poder seguir navegando esta situación. 60 años más. Con lo deteriorado que está el país. No te diría que 60 años más, porque obviamente la producción de petróleo, que es lo que realmente ha sostenido al régimen, va en caída libre. Va en caída libre. Pero no en los tiempos que realmente la crisis social que hay en Venezuela lo requiere. Es necesario que esta administración asuma de una buena vez por todas lo que ha dicho desde todo punto de vista tanto el presidente Trump como ahorita el secretario Pompeo. Fíjate que las sanciones sí son importantes, que lo primero que hace Ramón Guillermo Aveledo cuando anuncia su regreso al Frente Amplio, Mesa de la Unidad, o como lo quieran llamar, es decir, no estamos de acuerdo con las sanciones en contra de funcionarios ni contra el Estado. ¿Por qué lo hace? Porque es algo que realmente le hace daño al régimen en este momento. Y si le colocan la cereza, que es el embargo petrolero, entonces ahí sí colapsa el régimen. Cambia. Bueno, estamos hablando de Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua, países oprimidos por el castrocomunismo. Volvemos en breve. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Estás en sintonía con Karen y Marcano en Debate. Más adelante,
Cuba al Día. Y después, Tras la Noticia. En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande. Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas. Es la investigación, qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos. Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí. Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Una 32 minutos de la tarde, no deberíamos dar la hora, pero porque estamos siendo repetidos por Venezuela, por BPI TV. Muchísimas gracias a nuestros queridos BPI TV, muchas gracias porque nos transmiten varias veces al día y así llegamos a miles y miles de venezolanos. Yo soy cubana, pero me siento venezolana también en muchos sentidos. Eres tan adoptada venezolana que ya los líderes políticos, los que quedan que nosotros respetamos, la llaman a ella para rueda de prensa y no me llaman a mí me van a llamar. A ti también te llaman, pero yo orgullosísima realmente de que los reales opositores venezolanos, que a los cuales apoyamos cada día en este programa, los reales opositores, o sea, los opositores, porque hay otros, y lo hemos dicho 1000 veces, que se dicen ser opositores, pero en realidad no son más que cómplices a estas alturas ya de la dictadura. Y nosotros estamos para apoyar cómplices, porque los cómplices nos han llevado a tener 60 años, 20 años, etcétera. Mira. Entonces, un orgullo realmente que esos opositores reales pues me llamen para conferencias de prensa donde llaman a tan pocas personas, y yo orgullosísima de estar ahí como cubana, me siento venezolana, soy cubana también, que defiende desde que nací, yo nací ya anticastrista. Nosotros latinos somos hermanos, como aquí el hermano nicaragüense. Yo tengo unas amistades desde allá, me escriben mucho y los apoyo siempre, hago mi Face Live cada rato, también paso otros programas y los estoy apoyando. El J. Cardona. Es inaudito lo que está haciendo. Estamos en la misma causa. Somos hermanos, somos latinos y nosotros tenemos que unirnos en una sola bandera, porque Colombia, si no nos hubiéramos unido como estamos unidos para que no subiera Petro, estuviéramos ahora. Jota, eso te quería preguntar. Sí, todavía falta la segunda vuelta. La segunda vuelta. Y hay un peligro muy grande. Esa ya es por la ahí actitud, se va a pero no se pueden confiar. Nuevamente nuestro querido Álvaro Alba, que estaba resolviendo una diligencia personal. Francisco, J. Cardona, para los que se incorporan en esta segunda media hora, tú perteneciste al cártel de Medellín, tú estás muy arrepentido, ahora estás más cerca de Dios, pagaste tus culpas legales con Estados Unidos, y basado en eso quiero hacerte una pregunta. Cuando uno negocia con la DEA, ¿qué nivel tiene real el gobierno a través de sus instrumentos de justicia de lo que hacen los países? Cuando se vinculan a drogas, cuando están, porque tú en esa oportunidad cuando diste información a los Estados Unidos, hablaste de Venezuela, sabías la vinculación de los cárteles de droga, de otros de México, de los FARC, de los grupos, ¿tú manejabas esa información real? Sí, mira, lo que pasa es que cuando uno realmente, digamos en mi caso, yo realmente sufrí una transformación en mí, comprendí el daño en que estaba participando por ignorancia y culpaba mi necesidad económica y me dediqué a ese negocio. Bien, todo el mundo lo sabe que vengo años ya mostrando realmente mi redención, que ya yo no tengo... No, además la justicia te está monitoreando. Un error te cuesta nuevamente en la cárcel. Incluso mi empresa, ya me han preguntado dónde está haciendo para mi empresa de licores. Claro. Yo soy totalmente
Lo importante es demostrar con hechos. Es que yo, y eso le dije yo en el 2012 a Ismael Cala, le voy a demostrar con hechos que yo sí cambié, que muchos no lo hacen bien. la pregunta. La pregunta es la siguiente: sí, uno cuando, digamos, como participé casi 35 años en ese negocio y tuve un poder en la sombra, porque yo era el poder en la sombra aquí del cartel de Medellín, yo no me dejaba ver, pero sí, uno lo que hace es darle la completa información a ellos cómo funcionan estas redes, por dónde funcionan esto, quiénes son, y eso es lo que yo hice con Venezuela. No, hombre, en esa época, ¿de qué año estábamos hablando? Yo empecé desde el No, cuando hablaste con las autoridades de la DEA, cuando te capturan. La última vez que yo ya me entregué fue en el 2005, que les quise decir, siempre me arrestaban, pues yo no hablaba. En ese 2005 ya estaba Chávez en el poder. Diste nombres relacionados a Hugo Chávez. Por eso yo hablé de Adán Chávez, hablé de Chávez, hablé de Diosdado, hablé del hermano, hablé del vicepresidente Tarek Al-Sami, que siempre ha estado, hablé de muchos. De presidente, por lo menos de Daniel Ortega. Daniel Ortega siempre ha sido narcotraficante con Pablo Escobar desde la época sandinista. Eso es lo que sucede con Daniel Ortega. Esa es la desgracia, yo creo. Daniel Ortega es narcotraficante y tiene una fortuna incalculable, porque él desde la época Pablo Escobar estuvo escondido allá cuando estuvimos nosotros en guerra de carteles. Y empezó la guerra contra la extradición. Pablo Escobar vivía en Nicaragua y tenía una mansión inmensa, grande, con muros altísimos para que nadie supiera que él estaba ahí. Y Daniel Ortega era el cómplice de él. Por eso Daniel Ortega es que tiene tanta fortuna y tiene un poder protegido. Me extraña que el secretario de la OEA sea tan allegado a un narcotraficante. Bueno, esas son las suspicacias que levantan este tipo de... ¿A ti te sorprende, Álvaro o Alba? Mira, acuérdate que hemos años viendo la correlación que existe, la conexión entre los políticos de América Latina con los carteles. O sea, desde los años 70, esto no empezó... Cuando comenzó en Colombia las guerrillas marxistas, los años 60, el ELN, la FARC, todas esas, ya tenían en su base el cultivo de la droga como uno de los fehacientes y bien recompensados recursos con los que empezaron a contar. Después se vinculó a la política y en la actualidad es difícil encontrar un país de este continente que esté limpio, que esté libre de que tire la piedra y no se rompa el tejado. De ese tipo de corrupción, que es grande. Entonces, sí, yo creo que hay que investigar y debe de existir, como existe la Interpol, como existe la OEA, como existe las Naciones Unidas, un organismo que se dedique a la lucha de la corrupción política en este continente. Hemos visto cómo han quitado al presidente en Perú, Bucarán en Ecuador, cómo han sustituido presidentes en Brasil recientemente. Entonces, se necesita ese mecanismo, pero también cuando son de izquierda y abusan de los derechos humanos, cuando hay corrupciones como las que vemos en Venezuela, como las que hay en Cuba, toda esa familia de los Ortega que se ha robado todo el patrimonio nicaragüense, y no de ahora, llevan décadas haciéndolo como los Castro en Cuba. O sea, cuando tú ves que llega el secretario general de la OEA a La Habana, de la OEA a Bogotá o a Colombia o a Managua, tú te cuestionas la funcionabilidad de muchos organismos multilaterales. Ya que estamos transmitiendo, por supuesto, para Cuba y los cubanos, y durante 60 años hemos tenido una prensa en Cuba totalmente oficialista, que tergiversa, que miente, que da su versión, no importa hasta que no tiene límites para mentir y tergiversar toda la información. Y lo tenemos a usted aquí hoy, un ex narcotraficante de origen colombiano. ¿Hubo relación entre la droga en Latinoamérica y los Castro en Cuba? Lo declaré hace 4 años en América TV, lo dije, y le llamé en vivo a Fidel Castro. Le dije, usted es narcotraficante, usted recibía en Varadero, allá era donde él recibía en su isla privada, y en realidad el que mandó en una época en Cuba se llamó Pablo Escobar, porque él trabajaba directamente para nosotros, y allá había cantidad, allá donde se entraba todo para acá. Fidel Castro fue uno de los mayores narcotraficantes de Latinoamérica, incluyendo con su hermano Raúl Castro, y esto se sigue. En estos instantes ellos también están, en cierto punto también están trabajando con él, porque es que hay una cuestión. ¿En estos instantes qué quiere decir con eso? En Cuba también por Cuba se sigue pasando droga, así de sencillo. ¿Qué pasa? Siempre se pasó droga. Siempre se pasó. No se pasa hoy las cantidades que se pasa porque ya es México todas las rutas. Pero, ¿qué sucede? Aquí hay una fuerza más grande que me da hasta miedo mencionarla, un hombre de mucho poder de Estados Unidos de América. Es el que maneja todos los hilos
y el narcotráfico de Colombia. Con mucho poder político y todo. Yo si sí tienes sé, miedo no te voy a... No, eso sí no. Pero, ¿y cómo usted sabe todo eso si ya usted está totalmente mira, desvinculado? Te voy a decir por qué. Porque es que yo estuve en las máximas prisiones de seguridad y estuve con un hombre de la CIA, que lo escribí, Ambridge, que fue el hombre que hizo, por culpa de él, asesinaron 25 agentes del FBI. Y a mí, él nos sentamos a hablar porque pues, me sé ganar la gente. Y estuve con gente muy importante que jamás van a salir de prisión. A mí sí hablaban, y ahora que yo nunca pensé que iba a escribir libros y que iba esto, yo nunca pensé que iba a salir en radio, no sé, porque Dios hizo una transformación en mí, ahora es que voy revelando todo lo que yo venía sabiendo. Eso es lo que pasa. ¿Qué sucede? Que casi todos los gobiernos están metidos en la droga, es el eje. Y desde hace muchos años siguen manejando el hilo, lo mueve la droga. Colina, tú fuiste Guardia Nacional en las costas de Venezuela, precisamente. ¿Es cierto lo que nos está diciendo J. Cardona? Es decir, ¿había trasiego de drogas cuando ustedes hacían esas detenciones en barcos? Bueno, en mi época no. En mi época no, y ahí habría que hacer una diferenciación importante. Una cosa es que políticos reciban financiamiento del narcotráfico, otra cosa es que políticos lleguen al poder y a través de esas estructuras permitan el narcotráfico, y otra cosa es que los políticos sean dueños de carteles del narcotráfico. En Venezuela, todo el mundo sabe que tiene una ubicación geográfica importante y era un país de tránsito para enviar la cocaína o cualquier alijo hacia cualquier lugar del mundo. En mi época, por lo menos se combatía el tráfico de drogas. Yo entiendo que en este momento, y cuando hablo en mi época, estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, yo entiendo que en este momento la gran diferencia que hay con respecto a ese momento es que, por ejemplo, Tarek El Aissami sí es narcotraficante y tiene una ruta de narcotráfico. Diosdado Cabello también marítima tiene... y aérea, porque tienen la rampa 4 sí, de hecho, el Pollo Carvajal, chinos, sacan drogas, el Pollo Carvajal, cuando era director de contrainteligencia, él utilizaba las naves y aeronaves militares para llevar cocaína de un punto a otro en Venezuela. Entonces sí entiendo que ha habido un cambio como tal, y por eso que creo que hay que diferenciarlo, porque no es lo mismo Ernesto Samper, que recibía dinero del narcotráfico, a, por ejemplo, Tarek El Aissami, que es dueño de una ruta, de su propia ruta, claro, y creo que eso hay que, sin duda alguna. También sancionado. Ahora fíjate, me quiero ir a Nicaragua, nos queremos ir a Nicaragua para hablar, ya sabemos, como lo dice el J, hay un eje del mal, hay droga, y por eso se necesitan territorios como Colombia. La izquierda necesita ganar y apoderarse de la presidencia, por eso hay que tener mucho cuidado con Petro. México va a tener elecciones el próximo 1 de julio, sabemos que Manuel López Obrador tiene la ventaja, entonces va a ser facilísimo superar. Y Nicaragua, con las piezas y con lo que se ha hablado, es importantísimo. Entonces, eso que estamos mirando nosotros como observadores, como ciudadanos, de que pudiera producirse un cambio en Nicaragua por la decisión de la juventud, de las madres hoy en las calles, en su día celebrando, buscando y enfrentando a Daniel Ortega, ¿es irreal? Porque más poder va a tener esta parte negativa, negra, que los deseos de nosotros, de nuestra libertad, de nuestra lucha por la democracia. Definitivamente no es irreal. No es irreal. Va a ser una realidad y va a ser pronto. Solo que necesitamos el apoyo internacional, como se ha expresado. 3 organizaciones de derechos humanos están haciendo las denuncias que corresponden. Pero nosotros tenemos ese apoyo fuertes y enérgicas. Ahora, correcto. Pero no podemos solamente esperar eso. Yo creo que son las acciones del pueblo, de adentro hacia afuera. Y mandar un mensaje a Cuba, a Venezuela, que alguien lo hizo, que fue posible. Y está siendo posible. Nos está costando muchas vidas. Y también depende eso del comportamiento. Ok, estamos en un proceso de un diálogo no merecido para el gobierno de Daniel Ortega, porque a él se le fue claro y se le dijo, queremos su salida, y se lo dijo el joven alemán, se lo dijo en su cara, delante de todo el público que había en esa sala, y prácticamente al día siguiente él no se presentó porque incluso ignoró y preguntó cuáles son los muertos. Les mencionaron los jóvenes en ese momento cuáles eran los muertos, nombre por nombre, y él se hizo el disimulado y salió de la sala. Al día siguiente, esos jóvenes le llevaron las fotos de los 45 en ese momento asesinados. Él no llegó, no se presentó, porque lógicamente tenemos que un presidente que vive una vida, él y su señora, irreal. Pero prácticamente creo, te digo sinceramente, a mí lo que no me queda claro, y vengo de la situación venezolana, es cómo va a ser la salida. O sea, ¿cuál es la salida que están planteando? Bueno, que renuncie, que se vaya. La salida que se está buscando es que se vaya. Lo que está pidiendo el pueblo de Nicaragua, en general, ¿van a ir a un proceso electoral? Se tiene que ir a un proceso electoral. Y se tiene que buscar un marco jurídico para llegar a eso. Un marco jurídico que él
ayude a implementarlo, pero que él firme su renuncia. Y si no le da la gana de implementar lo que van a hacer. Entonces vamos a tener consecuencias bien serias. Más sangre. Más sangre en las calles. Una masacre. Los dictadores no se van. que hacerlo. Jorge. Una masacre. Los dictadores no se van, sencillamente. Ahora, el ejército nicaragüense está metido en narcotráfico, como en el caso de Venezuela. Es que es triste decirlo. En Colombia, parte del ejército está metido en el narcotráfico. ¿Y en Nicaragua? En Nicaragua es lo mismo. Porque es que es un pueblo pobre. Y el poder del dólar es el que maneja el mundo. Así de sencillo. Oye, pero yo siento que debe venir una jugada geopolítica importante, tú que has estado en todas partes del mundo, Álvaro, con el tema de la OTAN, la designación de Colombia en esta parte de la región. Yo creo que Estados Unidos está como moviendo las fichas para... Mira, para la OTAN es la única organización donde tiene unas exigencias para pertenecer a ella que van desde el desarrollo democrático, jurídico y menos económico inclusive. No puede un país, con la excepción durante la Guerra Fría de Turquía, que entró por cuestiones geopolíticas en el mundo moderno, todos los países de la ex Unión Soviética que pertenecen a la OTAN, los países de Europa del Este, tuvieron que transformar el sistema judicial, el sistema político, pasar exámenes de democracia, de voto, de todo, para poder pertenecer. Es más difícil pertenecer a la OTAN que a la Unión Europea. Por eso yo creo que si la OEA tuviera los requisitos que tiene la OTAN para pertenecer desde el punto de vista político, fuera otro tipo de organización. Más efectiva. Mucho más efectiva y con mucho más moral, inclusive. Entonces, ¿qué lectura le das tú a esa yo ojalá que se cree un organismo de defensa regional latinoamericano. Mira, ¿cuántas veces no ha habido disputas en las fronteras entre nuestros países? La más reciente, la de Ecuador con Perú, hace unos años atrás. La ha tenido El Salvador con Honduras, ha tenido México con sus vecinos, excepto con Estados Unidos, pero sí se ha tenido históricamente. Te estoy hablando del siglo XX, no del siglo XIX y XVIII, cuando estaban las fronteras. Pero yo sí creo que una organización que tenga la solidez moral, la solidez de exigir a sus miembros el respeto a los derechos humanos, transparencia judicial sobre todo, debe de estar presente en este continente. Mira, la recomposición de América Latina entra y comienza y es el canal conductor con la recomposición del sistema venezolano. Hasta que Venezuela no se tumbe ese régimen, la situación en América Latina en general no se va a recomponer. Ni Nicaragua, incluso puede contaminar todavía a países que en la región, fíjate, todavía el tema de Brasil, que lo hemos tenido un poquito olvidado, el tema de Brasil todavía está en peligro justamente por la situación venezolana. Claro. No solamente por la crisis humanitaria de la frontera, por el hecho de que la penetración todavía que existe dentro de Brasil del Foro de Sao Paulo tiene una influencia importante en los destinos de Sudamérica. Un presidente preso, a pesar, y una huelga generalizada que parece apuntar a desestabilizar al actual presidente y darle el favor a la izquierda. Ahora bien, también es importante decirlo, y Álvaro lo puede confirmar, en este país todavía hay legisladores norteamericanos en Texas y en Luisiana en contra del embargo petrolero venezolano, porque obviamente les va a afectar las economías locales. Pero yo creo que si vemos el problema como un problema regional y no solamente con una visión estrictamente localista y realmente vendiendo alternativas para que realmente esos estados sufran menos ante la posibilidad temporal, además, porque es que no es que el embargo a Venezuela va a durar años. Esa es una economía tan paupérrima que realmente en muy corto plazo podría recomponerse la situación. Eso exactamente le iba a decir. O sea, la gente piensa que este embargo lo que va a durar es mientras sale Maduro del poder, porque cuando venga otra vez la democracia y el proceso de reconstrucción del país, por supuesto que vamos a seguir cumpliendo con los acuerdos a los países o a la ciudad donde se han mantenido. Yo no entiendo ese tabú definitivamente que dicen, bueno, pero es que entonces la gente que está recibiendo por el Pacto de San José, señores, ¿quién ha dicho que eso se va a trancar? Lo que no vamos a seguir regalando el petróleo a los cubanos, ni vamos a seguir regalando el petróleo a los cubanos, no. Al régimen de Cuba, régimen de Castro. Porque eso se lo agarra Fidel Castro y Raúl Castro. Entonces, eso es lo que no va a ocurrir. Entonces, yo no entiendo y yo creo que hay que hablar más de eso para que la gente lo pueda entender y lo pueda visualizar. Definitivamente. También, hay una cosa muy importante. No esperemos en Latinoamérica, sería un error creer de que otros países con sus sanciones, con los efectos, va a liberarnos. Tenemos que poner nuestro esfuerzo como país, dentro del país, para provocar ese cambio con una ayuda internacional. Porque si no pasamos procesos de 50, 60 años en lo mismo de sanciones y tenemos que ver resultados a corto plazo. Es urgente, ¿sabes por qué? Porque se está muriendo de Sí, lo que pasa es que aquí está claro que lo que hace la comunidad internacional es su trabajo.
Ahora nos toca a nosotros hacer el nuestro, pero cuando hagan su trabajo tienen que hacerlo completo. En el caso de Venezuela hace falta el embargo petrolero y eso creo que hay que dejarlo muy claro. Mira, ahora mismo yo tengo un artículo aquí que fue publicado el 25 de mayo, hace unos días, donde dice que países de la ONU, hablando de la comunidad internacional, ofrecen a Cuba, después de 60 años, 339 sugerencias para mejorar su historial de derechos humanos a estas alturas. Como a una dictadura que ha probado una y otra vez que es una dictadura dura y pura. Sí, porque es que mira, se le exigen normas democráticas cuando las normas democráticas en dictadura no funcionan. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más deben demostrar estos países para que la comunidad internacional, en vez de pedirle en la ONU 339 reglas nuevas para mejorar la historial de derechos humanos, no es claro ya que el historial está totalmente destruido y que hace falta un cambio de No, pero es que Álvaro lo dijo muy bien. Si la ONU, la OEA tuvieran unos cánones para que la gente pudiera, los países pudieran ingresar mucho más estrictos, porque eso realmente está dominado, la ONU está dominada por la izquierda. Venezuela llegó a presidir el Consejo de Derechos Humanos igual que Cuba, o sea, qué ridícula es esa. Entonces, obviamente, en su mayoría por los Estados Unidos. Sin duda alguna. Entonces, lo que pasa es que seamos realistas. La avaricia hoy por hoy del ser humano es lo que nos va destruyendo, autodestruyendo cada día más y más. ¿Por qué lo digo? Porque fui una persona parte de esa avaricia. De esa avaricia en la cual a mí no me importaba quién se moría, qué le pasaba, sino cuánta plata tenía. ¿Qué sucede? En México tienen que tener un cuidado grande. Vi hace pocos días donde López Obrador admiraba e invitaba a alabar a Fidel Castro. Yo me quedé así, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eso pero es que él es izquierdoso, claro, es izquierda. Sí, abiertamente, más sin embargo, los mexicanos... Te quiero hacer una pregunta quizá un poco sensible, poniendo un poco en contexto la sensibilidad de nosotros como seres humanos. Y cuando tú ves a esta gente recomendando que no se dan cuenta, haciendo unos consejos tontos, cuando hay una realidad que nos han matado, más de 100.000 cubanos muertos. Bueno, toda la historia esta gente organismos internacionales que de bobos no tienen un pelo. Para nada. ¿Hasta cuándo? Porque no son esta gente que están desinformados, son personas que están ahí por alguna razón y la ONU es financiada para que haga su labor y no la está haciendo porque se violan los derechos humanos así descaradamente, se mueren personas durante años y años y entonces a estas alturas, así año 2018, vienen a dar recomendaciones para mejorar historial de derechos humanos. 70 años. Bajo ese régimen, ¿de qué hablan? Sumo para terminar la pregunta con lo que está comentando disculpa. No, te está pareciendo Alejandrita Marcano. Cada día nos llevamos mejor. Exactamente. Pero siempre nos aportamos. Claro que Yo no te pellizco. Mira, cuando uno está del lado del mal, como Ortega, como Maduro, como Chávez, tú estuviste en alguna oportunidad en el lado del mal, uno llega a perder la sensibilidad humana de ver a una gente comiendo la basura que no te importe. Te hago la pregunta concreta, creo que en alguna oportunidad te la hice en Univisión Radio y te la quiero hacer aquí en este estudio. Cuando se mata a una persona, porque yo sé, tú lo llegaste a hacer, se pierde, no les importa cuando están de ese lado. Ahora que está redimido y está más cerca de Dios, como tú lo dices, puede ser otra. Pero en ese momento no te importa nada ni nadie. No. ¿Tú matas a alguien, llegaste a matar a alguien en alguna oportunidad? Sí. ¿Te importó? No. Entonces, esa es la justificación. Porque uno se vuelve, mira, lo que pasa es que la persona, cuando uno está manejado por el mal, porque así lo llamo, ya uno cuando ve a una persona sufrir, le da risa. No importa, digamos, yo hoy estoy comprando una casa muy grande en Colombia para recibir los travestis viejos. Porque en mi época los muchachos decían, vamos a ensayar las armas con silenciadores, vamos a ensayarlas con travestis. Y yo me reía. Dios. O sea, hasta ahí llega el ser humano. Cuando el valor... Aquí hay un problema en Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nadie va a meter por nadie, porque es que a nadie le importa la vida de nadie. Claro, y menos cuando está metido en el eje del señores, aquí, esos señores de las Naciones Unidas, válgame Dios, y cuando están en esas reuniones vienen del baño de Hueler Perico, porque es que aquí los policías, los jueces, los abogados, todos los periqueros. Porque yo lo digo y me consta. Pero entonces, es que no les importa, Alejandro. No, es que a nadie le importa la vida. Miren, ustedes de Nicaragua tienen que seguir como tantos amigos que hablo de Nicaragua. Si ustedes bajan la guardia, como lo bajaron mis hermanos venezolanos, que iban también y bajaron la guardia, cuando hubo ese diálogo descarado que hubo, porque ya lo sabemos, no debieron haber bajado la guardia, como estaban asfixiados. Muéranse, sí, lo que pasa es que aparte necesitan tener un liderazgo que esté apropiado para la ocasión y objetivos claros. Por eso le preguntaba cómo ven la salida, porque si no tienen un objetivo claro, se diluye el esfuerzo en el tiempo. Yo vi cuando negociaron en Venezuela la oposición, lo vi completo.
y prácticamente llegaron desde el primer momento doblando la rodilla. No, es que ni siquiera se llegaron a haber sentado, aparte que los que originaron la negociación no estaban allí, que eran los estudiantes, estaban en la calle. Entonces, se comenzó mal desde el principio. Y con respecto a lo otro, mis compañeros que son coroneles me dicen, ¿cómo vamos a tumbar el régimen de Maduro si yo me gano $30,000 semanales? ¿Tú me vas a pagar los $30,000 semanales cuando estos señores se vayan? Claro. No tengo cómo pagártelo, así que ahí se va a mantener. Esos son estos sistemas que nos han vendido igualdad para todos, bienestar para todos, y entonces la cúpula está enriquecida totalmente y el pueblo está más empobrecido que nunca. Yo estaba viendo en estos días recientes las inundaciones que ha habido en Cuba. Llueve en Cuba y todo se inunda. Un desastre, sí. Lamentablemente han tenido también el azote de huracanes, de tormentas tropicales, hasta tornados vi que hubo en Cuba. O sea, yo decía, ¿por qué está pasando tanto en Cuba? La fuerza de la naturaleza está arrasando, pero al mismo tiempo también hay una infraestructura totalmente destruida, que en 60 años no ha sido jamás reparada. Entonces, por supuesto que va a llover y se va a inundar todo y se va a derrumbar el puente todo. Que vimos destruido lo inauguró Fidel Castro en el año 84 sobre el río Sasa. O sea, que es relativamente nuevo, pero hecho por la llamada revolución. Hecho por la llamada, entonces no sirve para nada. Pero luego tiene los containers que salen del puerto de La Guaira que manda Maduro para la ayuda humanitaria al régimen cubano. Sí, pero la venden. Eso no es ningún problema. No, de acuerdo. El presidente de los consejos de Estado y de ministros está de visita en Venezuela. O sea, el país está inundado. Las dos carreteras principales, la autopista nacional y la carretera central, están inundadas. Hay desvíos por pueblo. Para tú pasar por el centro del país, tienes que ir a Jovellano, cambiar de senda y se va para Venezuela. Y es su primera visita oficial como nuevo dictador. Porque le dicen presidente, pero yo le digo dictador. Es el nuevo dictador de Cuba. ¿Cuántos segundos nos queda? Nos dice nuestro amigo Víctor. 10 segundos para ti. Ok. Nadie habla de esto, pero es muy importante que se hable. El gobierno de Cuba practica la esclavitud en tiempos modernos. Saca a sus médicos, vende los servicios, ¿verdad? Y recibe un porcentaje. Y a ellos lo hace vivir en el extranjero, en Ecuador, con 4 centavos. Eso es esclavitud en tiempos modernos y eso tiene que denunciarse. Y ya, lo está haciendo brutalmente para sostener una isla o recibir divisas. Bueno, para ellos, porque el pueblo sigue empobrecido. Ahí vemos las imágenes. Agradecido, como siempre, para este panel por habernos acompañado. Gracias. Cada uno, Álvaro, sé que sigues en labores. A todos y a todos los que nos han mirado y nos han escrito, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo. Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. ¡Viva los derechos humanos! Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.